Hola, hola gente del internet. Hemos vuelto con un nuevo video de esta serie de introducción a Houdini. Creo que estamos en la semana 6 o 5. Ya no lo recuerdo, pero no importa. Acá estamos. Y esta semana nos toca ver RPD Fracture, ya, o fracturas de eh, cuerpos rígidos. Am, Aquí es donde se pone complicado este tema porque hay muchas técnicas para poder hacer esto. En Houdini yo creo que principalmente hay dos. Sí, de hecho hay dos. Que están con un Bullet Solver, un RPG Bullet Solver y un .NET. Y probablemente si ustedes han buscado en internet tutoriales sobre cómo destruir objetos en Houdini, probablemente se encuentren con esta solución, con el RPG Bullet Solver, en donde se conectan todos los elementos y básicamente este es el cerebrito del, de la simulación, es el que resuelve la simulación, ¿no? O el solver. Y este es un nodo que ya viene como todo integrado. La otra opción es esta, es el .NET, que es un nodo que viene vacío, no tiene, no hay nada. Yo lo configuré acá, pero básicamente utilizan el Rigid Body Solver, ya, que utiliza el Solver Engine, utiliza el Bullet Solver, y se configura de a poco, colocando todos estos nodos de uno a uno. Bueno, el único nodo que viene es este, el output. Entonces probablemente ustedes encuentren en internet como esta solución o esta solución. La diferencia es que esta es la solución, digamos, antigua de hacer esto. Yo creo que esta solución es para mí la mejor porque es mucho más personalizable, o al menos eh, uno puede ver lo que está haciendo, puede ver, entre comillas, porque en verdad siempre puedes como configurar el Bullet Solver. Y el Bullet Solver, en verdad, esto ya viene preconfigurado, ya viene todo este árbol de nodos. Pero además, si uno quiere agregar más propiedades, lo puede hacer ingresando con doble clic aquí al RBD Bullet Solver y colocando fuerzas o scripts o wrangles en el pre-solve o en el post-solve. Se puede hacer de esa forma. O también se puede presionar el botón derecho y decirle Allow Editing of Contents. Y ahí se desactiva el candado. Y si ingreso, ahí está literalmente esto es es el Bullet Solver. Y también se puede configurar desde acá. Creo que un par de veces lo configuré así hasta que me di cuenta que era más simple. Si ustedes se fijan, tiene lleno de nodos ahí y todo eso. Eh, Hasta que me di cuenta que era más simple utilizar el... Voy a colocar de nuevo acá. Ahí sí. Utilizar esto y conectar los nodos directamente acá. Eh, entonces esa sería como la diferencia. Esta es como la versión nueva. No entre comillas, porque creo que esta salió del Houdini 17. Creo que esta es del Houdini 17. Y esta es la que siempre he estado. Así que yo voy a utilizar ahora lo que... En estos ejercicios básicos voy a utilizar este, porque es el más simple. Ya viene todo como preconfigurado nuevamente. Así que voy a utilizar ese. Este eventualmente lo vamos a ver, pero todavía no. Así que vamos a comenzar con ese. Así que esa es la introducción. Esas serían como las dos grandes variantes. También hay otros nodos para... Esto sería para resolver el- la simulación, pero para fracturar las geometrías se utilizan en general varios nodos. Utiliza el Voronoi Fracture, que utiliza un patrón Voronoi para fracturar geometría. También esa es una opción. También se utiliza uno que se llama Boolean Fracture. Aquí está. También se utiliza uno que se llama Boolean Shatter. También puedo utilizar ese. O básicamente el Boolean, solamente que está configurado en Shatter. Y también... Voy a dejarlo acá ese. Ahí se ven los nodos y... Se lo bajaron abajo. Y también el otro que se utiliza bastante es el Material Fracture. RBD Material Fracture. Y estos se utilizan
Eh, este generalmente se utiliza solito en combinación con otro elemento. Se puede utilizar con este, con el Boolean Fracture, en combinación con ese. Este se puede utilizar también con el Boolean Fracture o con el Boolean más otros elementos, más otras geometrías, generalmente geometrías de corte. Pero yo creo que la mayoría de la información que hay o tutoriales que hay parten con ese, con el Voronoi Fracture, y después inmediatamente pasan al RBD Material Fracture. Este yo diría que es como una combinación entre ese y este, el Boolean. Porque si ya viene todo configurado, entonces, o sea, no es que venga todo configurado, sino que vienen como las propiedades ya vienen como integradas y no las tengo que crear tal vez de cero. Entonces, podría decirse que viene preconfigurado, pero en general, si uno quiere construir algo y que quede con mucho detalle, lo ideal sería hacer una combinación entre el Material Fracture, el Boolean y el Boolean Fracture y el Boolean, más otros nodos. Y eso, así que sería como la diferencia, no es como que haya uno mejor que otro, sino que se utilizan en combinaciones para obtener el resultado que ustedes quieran. No siempre el resultado que van a querer va a ser realista. Muchas veces es más estilizado el tipo de destrucción que quieren hacer, que quieren simular, y no siempre es realista, así que todo va a depender de qué es lo que quieran lograr. Así que vamos a comenzar con esto. Me voy a apagar acá. Entonces vamos a partir con una escena nueva, y lo que voy a hacer es crear un archivo un nodo que se llama Geometry, que es básicamente un nodo vacío, y acá voy a crear un nodo que se llama Box. Y voy a hacer una cajita porque es el elemento más simple, y esta es una especie de columna que voy a destruir, ¿ya? Entonces esta se va a llamar column. Y le vamos a dar 3 metros de altura. Entonces en metros. Esto es una de las cosas importantes de simular en RBD. La escala. La escala es demasiado importante. En general, cuando ustedes colocan los nodos que van a utilizar, los nodos ya vienen como preconfigurados para trabajar a este tamaño de escala. Houdini está preconfigurado en metros. Así que yo les recomendaría no cambiarla dentro de DIR, preferencias. ¿Dónde está esto? Capture Animation. Acá está dentro de Heap File Options. No cambiar esta unidad en metros, sino que mantenerse en metro, quedarse en metro y no cambiar a centímetro o al resto de las unidades. Evitaría estas unidades a toda costa. Ya, siempre manténganse en métrico, pero siempre en metros. Ya. Y es importante la escala, porque en general la mayoría de los nodos que ustedes creen van a trabajar con esta escala, ¿ya? Y en general van a obtener resultados aceptables con los valores que ya vienen por defecto, ¿ya? Entonces esto es 1 metro por 3 metros por 1 metro, ¿ya? Entonces la escala es muy importante, ¿ya? Entonces acá voy a hacer este truco de copiar parámetros y lo pego en el centro, paste relative reference, y aquí le coloco dividido en 2, y ahí está listo esto. O sea, este es el elemento que voy a destruir. Y voy a colocar el Voronoi Fracture. Voronoi Fracture, lo conecto. Aquí me pregunta cuál es la geometría que voy a fracturar. Y acá me pregunta cuáles son los points for Voronoi cells. Dice, ¿qué es esto? Entonces, para crear esto necesitamos un scatter. Básicamente aquí lo que me está preguntando cuáles son los puntos para crear el patrón Voronoi. Busquen en internet cómo se crea un patrón Voronoi, porque no voy a explicar eso por un tema de tiempo, pero básicamente un cuadrado donde se unen puntos, o una cara donde se unen puntos, y si conecto esta misma columna, donde lo coloco scatter, van a ver que el scatter va a generar geometría. O sea, no geometría, sino que puntos. Va a generar 1000 puntos, donde dice force total count.
va a generar 1000 puntos, pero en las caras de esta caja, ¿ya? Y esos puntos, voy a reducir la cantidad a 500, esos puntos se van a tomar como un punto de inicio para poder crear el patrón Voronoi. Entonces cuando voy al Voronoi Fracture, cada uno de esos puntos, ¿ya?, que estaba acá, se fijan, está en el centro, aquí, acá, acá, ¿ya? Y ese punto se utilizó para crear el patrón Voronoi. Eso es básicamente lo que está haciendo. Lo interesante de esto es que todos estos puntos están, o todas estas piezas desde ahora, ¿ya? Porque lo que aquí creó el Voronoi Fracture fueron piezas. Si voy aquí al Geometry Spreadsheet y si me voy a Primitives, me voy a dar cuenta que se agregó esto que se llama Attribute Name, el atributo Name. Entonces aquí aparece la cara 1, 2, 3, 4, etc. hasta la cara 10. Lo que hizo fue a cada primitiva, ¿ya? A cada primitiva, cuando digo primitiva me estoy refiriendo a ese polígono, a cada uno de esos polígonos le agregó un nombre, ¿ya? En este caso el nombre piece 0. Entonces, por ejemplo, tengo desde de la primitiva 0 hasta la número 10, tengo que a todas esas primitivas le agregó el piece 0, ¿ya? Literalmente le agregó un nombre. El atributo name le agregó un nombre que se llama piece. La primitiva 11 a la 21 le agregó el nombre piece1. Entonces puedo colocar un blast acá, ¿ya? Y quiero borrar exclusivamente la pieza, todas las piezas a excepción de la primera, de la 0, porque acá me es difícil saber cuál es la 0, ¿ya? Una forma de saberlo es presionando aquí el display flag en I, y aquí va a aparecer este cuadro donde ustedes pueden visualizar un atributo, ¿ya? Por ejemplo, quiero visualizar el atributo name, que dice one prime attributes, es decir, hay un atributo que está asociado a las primitivas que se llama name y de tipo string, y dice que hay 500 piezas, ¿ya? Actualmente tengo 5472 primitivas, o sea, 5000 de estos polígonos. Ya voy a volver acá. Entonces, si presiono aquí donde dice name, automáticamente le asigna un color, ¿ya? Y ese visualizador se ve acá abajo. Es como el icono del Google Maps. Se activa y se desactiva. Y tengo esto. Entonces, puedo configurarlo acá para decirle botón derecho, está el atributo name. Presiono ese lápiz que aparece ahí de edit. Y acá le puedo decir que quiero... Acá dice random from attributes. En vez de en color, en vez de type, entonces en vez de color le puedo decir marker, y ahí aparece el nombre, ¿se fijan? Entonces ahí puedo, claro, intentar buscar la pieza 0, pero un poco engorroso esto, tratar de buscarlo, así que me voy a quedar con el color nomás. Lo voy a volver a activar. Ahí sí. Bueno, a veces se pone un poquito pesado Houdini con el... Bueno, por alguna razón la desactivó. Ahí sí. Y lo volví a activar y puedo utilizar el blast para aislar una pieza. Entonces, yo sé que el atributo name, entonces aquí escribo at o el signo arroba name, ¿ya? Va a ser igual a la pieza 0, ¿ya? Y creo que la borró en algún lugar que no veo, pero ahí está la pieza 0. Pero mejor aquí marco esta opción que dice delete non selected, y lo que hace es aislar, borrar todo excepto lo que está seleccionado, ¿ya? Aquí está la pieza 0. Entonces si marco el display primitive numbers, ahora ya no es si voy acá al Geometry Spreadsheet, ahora me dice que el blast tiene solamente estas primitivas porque borré el resto, y me dice que tengo de la cara 0 a la cara 10 tiene el nombre piece. ¿Y cuáles son el 0 al 10? Sería este el 0, el 3, 4, el 6 y así. Allá abajo está el 7, etc. Entonces cada primitiva, lo primero que hace el Voronoi Fracture es, y todos los
nodos de fractura, como el Boolean o el Boolean Fractor o el RPD Material Fractor, lo que hacen es al inicio agregarle este atributo que se llama name, que literalmente le coloca un nombre a cada primitiva para poder agrupar. Eso es lo que está haciendo esto. ¿Ya? Y esa es la primera parte. Entonces volvemos acá. Voy a desactivar este marcador y desactivar aquí los números de las caras. Y ahora lo que voy a hacer es colocar nuestro amigo Ballet Solver. Pero antes del Ballet Solver voy a colocar un nodo que se llama Explode View. Explode View. ¿Ya? Y eso lo conecto acá y lo que hace esto es mostrar una vista en explosión de lo que estoy fracturando. El problema con esta configuración es que el scatter está generando puntos en la superficie de la caja y esos puntos son un punto de partida para generar el patrón Voronoi. Eso trae como consecuencia que al interior no hay ninguna pieza. Adentro de esta caja no hay ninguna pieza. Todas las piezas están por el exterior y se extruyen hacia el interior. Pero no hay ninguna al interior. Entonces, ¿cómo le hago acá? Voy a colocar un nodo que se llama BDV from polygons y voy a colocar otro que se llama ISO offset. Entonces primero voy a utilizar el ISO offset y lo que hace el ISO offset, noten que lo conecté lo voy a hacer de nuevo para que, por si no vieron, lo conecto desde la misma caja y el ISO offset genera un volumen, automáticamente genera un volumen que tiene la particularidad que puede generar un offset o una equidistancia, digamos, hacia afuera y hacia el interior. Por defecto esto está en 0. Porque coloqué esto no, lo voy a explicar. Entonces eso lo conecto, esto es un volumen. Entonces, si lo conecto al scatter, el scatter ¿qué va a hacer? Va a tomar este volumen, que lo que hace es generar un atributo de densidad. Entonces el scatter va a tomar ese atributo y lo que va a hacer es generar esos puntos, pero también el interior. Antes lo generaba solamente en el exterior, ahora lo está generando en el interior. Y cuando coloco el Voronoi Fractor más el Explode View, ahora pueden ver que al interior hay piezas. ¿Ya? Eso nos conviene. Ahora, ¿por qué creé el otro? Porque este probablemente lo vean en algún tutorial y este es un nodo antiguo. Después apareció este y creo que ahora es el que todos estamos utilizando, el VD from Polygons. Y el VD from Polygons tiene la gracia de que tiene dos modos. Uno que se llama Distance VDV y otro que se llama Fog VDV. Por defecto viene configurado como lo que se conoce como voxels, ¿ya? Y los voxels, ¿qué serían? Son básicamente un píxel en 3D. Yo creo que esa es la mejor forma que tengo de explicarlo en simple. Es un píxel en 3D. Y ese es el primer modo que trae activado, ¿ya? Y este modo se llama SDF o el Sign Distant Function. Por defecto viene en SDF, así que si alguna vez veo un tutorial que les dice cómo utilizar un SDF, básicamente se están refiriendo a esto. Este es el SDF. Ahí lo van a notar. SDF. ¿Ya? Es eso. Bueno, eso no va ahí, obviamente. Pero lo que yo necesito es un volumen, ¿ya? Si le coloco el scatter, no va a crear puntos en el interior porque esto genera, este SDF o el VDV, genera un band, un interior y un exterior band. O sea, ahora tiene 3 voxels hacia afuera, 3 voxels hacia adentro. 3 hacia afuera, 3 hacia adentro. Y en ese espacio va a generar va a crear estos puntos. Pero yo no quiero eso, lo que yo quiero es que sea un volumen. Así que en el VD from Polygons activo la opción Fog, desactivo la de arriba, activo Density. Fíjense, dice Fog, VDV, y se lo enciendo, ahí genera un volumen, al igual que hizo el ISO Offset. Y cuando utilizo el scatter, ahí se generan los puntos en el volumen. Y presiono el Voronoi Fractor, más el Explode View, y ahí tengo puntos al interior. Entonces, está en ustedes cuál utilizan. Yo prefiero ese porque básicamente es costumbre.
Pero ese es un nodo antiguo, el que estaba antes de ese, y mucha gente lo sigue utilizando también por costumbre. Así que eso. O sea, creo que lo usan por costumbre. Ah, bueno, el IsoOffset tiene una gracia que el otro no tiene. Que básicamente tiene este offset, por eso se llama IsoOffset, tiene esto que es muy bacán, que se llama el offset. Así que este también tiene su gracia, ¿no? Es como porque se utiliza porque me acostumbré a ese. También tiene un uso. Ya, entonces tengo el Voronoi Fracture y ahora sí puedo crear el Wallet Solver. Esto lo conecto acá, a la primera entrada, y en el Wallet Solver lo selecciono y ya estamos listos. Si lo coloco Play, esto cae en el espacio 3D. Puedo presionar este icono que es el icono del reloj. Básicamente lo que hace es reproducir esto en real time o a lo que pueda su computador. Como todo va a depender del computador que tengan. Cuando está desactivado es play every frame, o sea que se reproduzca a lo que pueda el computador. Y cuando está activado trata de hacerlo real time, siempre y cuando, claro, va a depender de la configuración de su PC, de la memoria RAM, del procesador, la tarjeta de video. Bueno, estamos listos. Entonces, en el RBD Wallet Solver lo que hay que hacer es ir a donde dice, vamos a colocarle un piso acá. ¿Ya? Voy a ir a Collision y acá donde dice Ground Type voy a coger la opción Ground Plane y aparece este piso, y si le coloco Play, ahí estamos, nuestra primera simulación. El tema con esto es que si se fijan, esto no debería estar pasando. Claro, que en el mundo real no es como que coloquemos ladrillo. Por ejemplo, si hacemos una columna de ladrillo y se cae inmediatamente, no pasa esto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que todas estas piezas están, digamos que sobrepuestas una encima de otra. Y cuando le colocamos el RBD Wallet Solver, lo que hace el RBD es activar acá la gravedad, que por defecto es 9.8 metros por segundo. Esto está en metros por segundo, que es la gravedad de la Tierra. Y cuando le coloco play se activa esto y dice como, estas partes no están pegadas entre sí, literalmente no están pegadas, están sobrepuestas una de arriba de otra, entonces la gravedad hace su magia y caen. Aquí pueden jugar con cosas bastante interesantes. Por ejemplo, le puedo colocar la gravedad de un planeta distante, no sé, le puedo colocar 200 por ejemplo, y pum. ¿Se fijan? Caen mucho más rápido que con 9, o tal vez 500 incluso. Mucho más rápido. Ocurre algo, sí, que probablemente ustedes ya notaron que esto está temblando, están moviéndose, y eso incluso pasa con la gravedad de la Tierra, un poco más lento, pero si se fijan, entonces sigue moviendo. Ese de allá se está moviendo, este de aquí, dependiendo de cómo se vaya, todavía se está moviendo un poquito. Creo que acá, fíjense, eso está tilita. Está temblando eso, y se fijan, como no debería pasar eso. Esta pieza que está acá. Ya. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está ocurriendo es que el solver, ya, no, si bien simula, trata de acercarse a la forma más parecida de lo que tengo acá, dependiendo del nivel de complejidad que tenga con esto, en verdad no está simulando esta forma, está simulando una forma mucho más simple. Y además, hay una opción que se llama acá, que se llama, ¿dónde estás? Forces, acá está. Dice Drag Spin, ¿ya? Que básicamente es un arrastre de giro, y si lo activan y le colocan play, no va a pasar nada, va a seguir igual, pero es porque está mal configurado, ¿ya? Se fijan, creo que tuvo algo de efecto. A ver, esa ya sigue moviéndose, esa igual de acá, eso es lo mismo, a ver. Se sigue moviendo, esa sigue moviendo. Y estoy simulando 240 cuadros. Entonces, eso de lo que viene por defecto no lo tomen en cuenta, colóquenle 1.
¿ya? Y eso sí va a servir. Y ahora sí. Después de cierto punto ya nada se mueve. ¿Se fijan? Ahí se movió una, pero ya no están como bailando como antes, ¿sabes? Si uno no sirve, le puedo colocar 5, por ejemplo, y ya con eso ya no se van a mover. Ahí está. Mucho mejor. ¿Ya? Ah, ¿qué más? Bueno, lo que está ocurriendo es que esto no está cohesionado. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, para que esté cohesionado, nosotros necesitamos algo que se llama un constraint. ¿Ya? Y para eso la segunda salida del Voronoi Fractor, el constraint. Entonces voy a colocar un nodo que se llama null. Y eso lo voy a agregar acá. Y no sé lo que ocurrió. ¿Ya? Conecté la salida del constraint acá al Voronoi Fractor. Y ocurrió esto. Noten que si yo mudo unas líneas acá, ¿qué está ocurriendo? Si presiono el botón central acá, me dice que está utilizando un... Ahí sí, ahí está. Tengo el atributo name, que es básicamente los elementos de cada una de las piezas. Tengo otro atributo que se llama resLength. Por acá, ¿qué tengo? Tengo name, inside, outside. Inside, outside se refiere a las caras internas y externas de las piezas. Pero, ¿dónde va conectado esto? ¿Ya? Bueno, este es el constraint. El constraint, acá no está, no hay ningún constraint. ¿Ya? ¿Y qué vendría a ser el constraint? El constraint vendría a ser lo que va a mantener las piezas cohesionadas entre sí. ¿Ya? Y acá con este método no puedo conectarlo así porque no hay constraint. De hecho ahí me reclama, dice missing constraint name. ¿Ya? Ese atributo es el importante, el constraint name. No existe el constraint name. Entonces, para agregar un constraint name hay que colocar un nodo que se llama aquí está, se llama RBD constraint properties. Y este me da la opción de colocar un constraint. Entonces el constraint va directamente conectado acá. Aquí me pide dos cosas, me pide la geometría y el proxy, que es lo que se va esto es lo que se va a simular y esto es lo que se va a ver. Pero aquí tengo una sola salida. Entonces esta salida se conecta acá y esta acá. Y estas tres, esa va acá, esa va ahí y acá. Entonces tengo la geometría, el proxy que va a mantener cohesionadas las piezas y la geometría que voy a ver, el constraint que va a mantener cohesionadas las piezas y el proxy que va a ser el que simule. ¿Ya? Aquí no se entiende tanto el proxy porque la geometría es demasiado, aún sigue siendo básica, pero cuando veamos el RBD Material Fractor les va a quedar más claro. Entonces si le coloco play ahora, fíjense que no pasa nada, se quedó quieto y ahí está, no pasó nada. ¿Ya? Y ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que este constraint, este RBD Constraint Properties, creó algo que se llama el constraint name, ¿ya? Que se llama glue, literalmente como pegamento. Y este constraint name tiene una fuerza, una strength de 10.000. Y bueno, veamos dónde salen todos estos parámetros. La mejor forma es colocarle el null acá e ir viendo qué está creando. Cuando lo conecté recién desde acá, solamente tenía este atributo que se llama resLength. ¿Qué es el resLength? Es básicamente la distancia que hay entre pieza y pieza, o sea, esa línea que aparece ahí, esa distancia. O el resLength o la distancia en reposo. ¿Ya? Todas esas líneas tienen una distancia. Ahora, si lo conecto acá y veo las propiedades, vamos a ver que agregó mucho más. Por ejemplo, agregó de lo importante, ¿cuál agregó? Este que se llama constraint name, el resLength y el strength. Estos son lo importante. Constraint name, resLength y strength. Si voy a Geometry Spreadsheet para poder ver esto, me voy a dar cuenta que en las primitivas, si lo conecto, selecciono el null para poder ver esto, que está conectado directamente al constraint, a la salida del constraint. Si selecciono el null, acá se van a dar cuenta que esto se agrega en las primitivas. Ya, ojo con eso, las primitivas. Porque si voy acá a points, no tengo esa opción. ¿Ya?
Eh, ¿Se fijan? No está. Si voy a primitiva, ahí dice constraint name, dice glue constraint. ¿Se fijan? Y tengo el rest length y el strength, que básicamente es la distancia entre cada pieza y la fuerza que las mantiene cohesionadas. Entonces, este constraint name que se llama glue, ¿ya? Se pasa hacia el Ballet Solver y ups, acá está. En el Ballet Solver, donde dice constraints, donde dice glue constraint, acá dice data name en advanced. En el RBD Ballet Solver, acá dice advanced, dice glue, dice data name. Ese nombre que aparece ahí debería ser el mismo que está acá. O sea, si ustedes le colocan, no sé, gatito, no sé, naranja, manzana, cualquiera de esos nombres, ese mismo nombre debería estar acá para que sea reconocido, si no, no lo va a tomar en cuenta. Y ahora no se mueve, ¿se fijan? Porque claro, porque ahora está cohesionado. Aquí falta algo, que es el concepto de... Bueno, en verdad esto ya está funcionando. Ya, si ustedes lo ven, le dan play, ya está funcionando. Y ya está. Entonces, lo único que me quedaría por hacer es colocar un elemento que rompa esta geometría. ¿Ya? Pero antes de hacer eso, vamos a estudiar el concepto de packing aquí en Houdini, que es un concepto muy, muy genial porque lo que hace es literalmente empacar geometría. Entonces, aquí voy a colocar un nodo que se llama assemble. Entonces, noten que en el RBD Constraint Properties dice que tengo 6600 primitivas, que es básicamente lo mismo que tengo acá en el Voronoi Fractor, 6600. Si voy aquí al Geometry Spreadsheet, me doy cuenta que el atributo piece dice que tengo la cara, por ejemplo, de la 0 hasta la cara 12, están con el nombre piece. ¿Ya? Y eso en memoria equivale a ¿cuánto? A 1.59 megabytes. ¿Qué está ocurriendo? Lo que ocurre es que ahora en verdad no es problema porque es una simulación súper sencilla y no pasa nada. Pero si tuviera miles de millones de primitivas simulándose, eso sería un gran problema. Entonces, existe este concepto de packing, que es básicamente unir, ¿ya? Geometría que esté bajo el mismo nombre y lo va a unir en un solo punto. Entonces, por ejemplo, acá tengo en primitivas tengo, fíjense que en puntos no tengo nada, ¿ya? Si voy a puntos también, tengo el constraint geometry, ahí está, dice que la pieza 1, 0, 1, 2, 3, pieza 10, todos tienen como tienen asignado un nombre, pero cuando estoy en geometry, en puntos no aparece el atributo name ni nada, solamente aparece en geometry, perdón, en primitivas. Entonces, si conecto esto acá, pero te lo voy a conectar acá, aquí en el assemble, prendo el assemble y aquí hay una opción que se llama, de hecho yo debería haberlo conectado acá arriba, pero no importa, lo voy a conectar acá. Aquí en el assemble hay una opción que se llama create packed primitives. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar todos estos polígonos que están acá, o primitivas, todas estas primitivas que van del 0 al 12 y que tienen por cada uno por separado un nombre pieza 0, las va a tomar toda esa y la va a convertir en un solo punto que se va a ir acá al nivel de punto con ese mismo nombre, con pieza 0. Pero todo esto va a estar como agrupado en uno solo. Entonces note cuando lo selecciono y marco esta opción que se llama Create Packed Primitives, lo pincho y desapareció, ¿se fijan? Y ahora si me voy acá a puntos, aquí está el name, ¿se fijan? Entonces antes yo tenía, ¿cuánto era? 11.000, no, 6.000 primitivas. ¿Cuánto tengo ahora? 500. Entonces, para el concepto de packed en Houdini es básicamente para ahorrar recursos, ¿ya? Entonces el computador, el PC ya no tiene que simular los 6.000 o no sé, los 1.000 millones de polígonos, punto, sino que un número más reducido, ¿ya? Porque básicamente es un sistema de referencias.
y, y es mucho más rápido. Entonces, como este es el que se va a simular, que es el proxy, lo voy a conectar acá. Ahora si selecciono el RPD Ballot Solver, me voy a dar cuenta que si voy acá dice que tengo 500, se fijan. Pero arriba también tengo esas primitivas, entonces yo debería, en vez de colocarlo acá arriba, debería colocarlo acá. Ahí, acá, ahí sí. Y ahora sí tengo 500 abajo en el RPD Ballot Solver, ¿se fijan? Mucho más optimizado esto. Eso debería dejarlo ahí. Una de las cosas que tenemos como consecuencia de esto es que el Voronoi Fractor genera un atributo que se llama name, pero el assemble también genera su atributo name. Así que en uno de los dos hay que desactivarlo, ¿ya? Para no tener problemas en el caso de que Houdini nos reclama de que hay el nombre repetido. Así que en el assembly generalmente lo que yo hago en el assembly de desactivo este create name attribute, ¿ya? O sea, utilizo el que ya viene desde arriba. Y lo único que hago es que agrupe, ¿ya? Este pact es básicamente agrupar esas primitivas en una sola pieza, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, la pieza 0 en verdad está compuesta de 6 o 7 caras, o 8 caras. No, no, lo sé cómo lo habrá hecho Houdini, pero hizo esa configuración. Y ahora cuando le coloco play, está funcionando. Esa es la configuración básica. ¿Ya? Si le quito acá el constraint, se va a caer esto. ¿Se fijan? Le quito el constraint y se cae. Entonces, esa es la configuración 1. No voy a utilizar esta configuración para el siguiente ejercicio porque lo quiero hacer con el RPD Material Fractor. Pero este nos sirvió para poder entender los conceptos básicos del nombre y del constraint. ¿Ya? Entonces, el constraint básicamente lo que hace es... me equivoqué. Ahí sí. Básicamente mantener cohesionado, ¿ya? Las piezas de un objeto que está configurado como con algún tipo de nodo de fractura, como el Material Fractor, o como el Boolean Fractor, o como el RBD Material Fractor. Eso. Y es importante saber que el atributo name queda cuando no está en assembly, no está en pact. El atributo name está en primitivas. Y cuando está en pact, ese atributo name está en puntos, porque esto se convierte en puntos. Todo el RPD Ballot Solver lo que hace es tomar todas estas primitivas como si fueran puntos. Y es mucho más fácil de simular un punto que un montón de primitivas. Por eso los lleva al modo acá de puntos. Y el constraint, el constraint está en primitivas. Ahí aparece este nombre que dice el constraint name. Ese es el atributo. ¿Cuál es el nombre del constraint? Glue. Entonces, voy a utilizar esta misma columna. ¿Ya? Y lo voy a dejar acá. Entonces sería como... Podemos colocar un backdrop ahí, colocarle un fractor opción 01. Y lo cerramos. Esto no se llama backdrop. En Nuke se llama backdrop, pero acá se llama box solamente. Network box se llama. Estoy confundiendo ahí. Entonces, bueno, nuevamente estoy con la columna y lo puedo minimizar acá para que no moleste. Y acá voy a colocar uno que se llama... Ahora voy a ir con el Material Fractor. Material Fractor. ¿Ya? Y eso lo conecto acá y... Bueno, ¿qué hace el Material Fractor? Esto fractura en niveles. Por ejemplo, tengo el nivel 1 y el nivel 2. Entonces lo que hace... Voy a desactivar el nivel 2. Aquí dice Enable Fractor. Fíjense, tengo... aquí dice Scatter Points. Dice 5. ¿Ya? Entonces esos 5 equivaldrían a, digamos, lo que habíamos hecho acá con el Scatter, a 5 puntos. ¿Cierto? Entonces, claro, aquí ustedes dirán, ¿dónde están los 5? Hay 5 exactamente. Si veo el attribute name, lo visualizo.
Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 que estaba atrás. Entonces tengo 5 piezas. Si voy al Geometry Spreadsheet y veo acá, tengo el piece 0, tengo el 1, después el 2, el 3 y el 4. Son 5 porque empiezan en 0. Y nuevamente doy el Send View. Ya, y claro, aquí tengo un nivel. Y en el nivel 2 lo que hace, si lo activan, es que cada una de estas piezas se fractura, en este caso, en 5 nuevas piezas, con esta cantidad de puntos. Y lo que hace, incluso fíjense aquí dice Fog Volume, es decir, utiliza algo parecido a lo que hemos hecho acá, ¿ya? Con el Density y el Scatter, solamente que aquí está todo integrado, ¿se fijan? Entonces yo puedo, por ejemplo, cambiar la frecuencia del ruido, puedo cambiar el offset, que realmente esto, a los 0, puedo hacer que esto suba, ¿se fijan? Va subiendo o va bajando. Ahí ustedes ven cómo lo configuran. Y bueno, la configuración que viene por defecto es esa. Y en el segundo nivel, acá dice Fracture Ratio. Este 1 significa que el 100% del primer nivel se va a fracturar. En este caso, en 5. Cada una de esas partes se va a fracturar 5 veces. Si le colocan 0,5, solamente el 50% se va a fracturar. Así que eso. Después, ¿qué más tengo de acá? Tengo esta opción que se llama Fracture per Piece, pero en este caso no va a funcionar porque para que funcione necesito que la columna esté hecha de otra pieza. Por ejemplo, podría copiar esta columna y tal vez hacerla un poco más pequeñita. Esto lo dejo en template, esta la puedo dejar tal vez ahí. ¿Ya? Y aquí le coloco merge. Entonces, este que se llama Fracture per Piece lo que hace es fracturar esa pieza y esta pieza por separado. Entonces, se fijan que la fractura es distinta porque, claro, esto lo toma como una pieza, esta otra pieza y generan piezas independientes. Eso es lo que hace esa opción. Y también genera su piece attribute, que es básicamente el nodo name que está acá, se fijan. Piece, 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 fijan. Todo está piece 0. Después viene piece 1. Si le quito esta opción, acá todos son piece 0, se fijan. Piece 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta arriba. Estos son los niveles. Está la pieza 0. Esta sería como el nivel 1, el 2 y el 3 y así. Después el 1, 1, el 1, 2, porque claro, tengo distintos niveles. Entonces, claro, si van a hacer esto, ahí les conviene activar esta opción. Ya. Yo no lo voy a hacer para no complicarles la vida y hacer más largo este tutorial, que ya es largo ya. Entonces quedó así y voy a quitarle aquí el Fracture per Piece porque no lo necesito. Y lo que voy a usar acá es otra caja, esta misma caja, colocar extra points. Y esta cajita, esto lo voy a dejar en template. Y esto lo voy a ver. Entonces esta caja le coloco el display flag y la selecciono y presiono enter acá en el viewport. Y lo que voy a hacer con esta caja es aquí presionando Control Shift, le doy un clic aquí para poder eliminar esa expresión. Y lo que hago es mover esto. Yo creo que algo así. La idea es cubrir todo, es que la caja sea un poquito más grande. Entonces, esta caja la voy a llenar con un volumen, es decir, con un VDV from polygons. Ocupo esa. Y aquí acá desactivo el distance VDV, activo el density. ¿Cierto? Voy a hacer un poco más grande la caja. ¿Ya? Y ahora luego un scatter. Le conecto ese scatter. Ups. Ahí sí.
Se llena de puntos, tiene 1000 puntos y yo no les recomiendo colocarle más de 50 si tienen un computador que tiene 8 GB o 4 GB de RAM. ¿Ya? No creo que Houdini corra con 4, creo que no. Pero si supongamos que tienen 4 GB de RAM, con 50 se les va a andar lento. Así que tengan cuidado con eso. Aquí yo le voy a colocar 500. ¿Ya? Y eso lo voy a conectar, ¿ya? Acá donde dice en la última entrada del RBD Material Fracture. Y no va a pasar nada. Porque acá en el nivel 1 tengo que decirle, mira, también puede ser en el nivel 2. En el nivel 2 le puedo decir, mira, utiliza esto, input points. ¿Cuáles son los input points? Esto que está acá en el scatter. Y queda así. Puedo usar esa opción. O puedo ir al nivel 1 y aquí marcar el input points. Y ahí se queda pensando un momento y ahora está calculando abajo. Ahí está, tengo eso. Entonces, dependiendo de dónde coloquen esta caja, va a depender de dónde esté la cantidad de fractura que quieran obtener. Eso. Entonces ahí lo fracturé. Entonces ahora voy a colocar un nodo que se llama null. Ya. Voy a colocar 3 null de hecho. Uno que se va a llamar outGear. Otro que se va a llamar out constraints. Const de constraints. Y otro que se va a llamar out proxy. ¿Ya? Esto lo voy a dejar aquí. Y voy a colocar un nodo que se llama RBD configure. Acá está. Entonces, en este caso, el RBD Material Fracture lo que hizo fue crear el attribute name. ¿Se fijan? Creó el attribute name. En puntos no está porque todavía no, este Material Fracture aún no hace el assemble. O sea, todavía no lo. Todas esas primitivas todavía no las deja como agrupadas, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, tengo todas esas primitivas que están bajo la misma pieza que sería la 0,2, ¿se fijan? Entonces la idea es que estén todos bajo un solo punto. ¿Qué va a hacer este nodo? El configure nos va a dar varias opciones. Lo primero que va a hacer es darnos la posibilidad de darle un peso, ¿ya? Por defecto, el peso que trae, y cuando digo peso me estoy refiriendo a la densidad en kilogramos por metro cúbico. O lo que ustedes conocen como, no sé, ¿cuánto pesa esta caja? ¿10 kilos, 20 kilos, 30 kilos? No lo sé. Entonces, el RBD Configure me da una opción bastante simple de poder configurar el peso. Por defecto viene configurado en concrete. En concreto, le puedo decir glass, wood o metal. También puedo configurarlo, por ejemplo, si estoy en concrete, que sea asbestos, brick, tierra suelta, tierra compactada, granito, etc. ¿Ya? Tiene ahí varias configuraciones. Le puedo cambiar la densidad, le puedo cambiar el rebote. Viene como preconfigurado y esto evita que yo tenga que colocar un nodo que se llama un attribute create o tal vez un wrangle y colocar los nodos yo mismo, ¿ya? Como de forma manual. Entonces es bastante amigable este nodo. Entonces, fíjense lo que dice acá. Dice cuál es el name prefix, ¿ya? ¿A quién le voy a colocar estos atributos? Al que se llama piece. ¿Cuáles son los atributos que están acá? Todos estos que se llaman piece. Entonces, a todos les coloco piece. Literal. Acá se le puede cambiar el nombre. Si no le quieren colocar piece, le pueden colocar, por ejemplo, en piece prefix. Ahí dice guión, pero le pueden colocar, no sé, puede haber gatito. Y está pensando ahí. No, tú puedes. Ahora, fíjense, se llama piece 0 gatito. No, pero me equivoqué yo. Ahí no era. Esto es... Acá arriba se le coloca el nombre. Acá donde dice fracture, aquí. Ahí se le coloca un prefijo y le podéis colocar el nombre que ustedes quieran. O sea, dice fracture, se fijan, dice fracture. Y después P01. Se le puede colocar un nombre personalizado. Para cosas simples como esta no es necesario cambiarle el nombre. Así que lo pueden dejar tal cual como está.
Porque si cambian ese nombre, tienen que cambiar el nombre hacia abajo para todas las cosas que hagan. Entonces, como ya viene más o menos preconfigurado, ya es mucho más simple. Entonces, ¿qué va a hacer este RPD Configure? A todos los pedazos, las piezas, les va a agregar estas propiedades. Les va a decir que tiene densidad, tiene rebote y también que está activo. Ahí lo vamos a activar. También incluso de ahí uno puede colocar el tipo constraint que quiere, le puede colocar un pin constraint. Se pueden hacer cosas entretenidas acá, pero conectémoslo. Ya, primero conectamos. Una cosa que olvidé antes de seguir con esto. Colocar un null acá y voy a desactivar esta opción del input points y quiero que vean esto del detail. Aquí en el RBD Material Fracture voy a activar el detail, edge detail, y voy a colocar un explode. Y esta es la pieza con explode y note que agregó una gran cantidad de detalle. Entonces le puedo colocar chipping también incluso. Y va a agregar pedacitos más pequeños. Ahí están todos esos pedacitos pequeños. Se fijan como ahí. Bueno, ¿qué hace es? Esto es lo que ustedes van a ver en el render. Esto es lo que se va a renderizar. Pero lo que se va a simular es esta salida, que es el proxy. Si yo muevo el proxy, no tiene el nivel de detalle que tiene esto, todo ese detalle. Pero si yo conecto el proxy, fíjense que la geometría es mucho más simple. ¿Se fijan? Es una representación de esta geometría. Si le coloco aquí un explode view, quiero ver eso y noten como quiero ver eso, ahí está, y ese, ahí sí. Noten que el proxy es una representación mucho más limpia y simple de la geometría con detalle. Ustedes cuando hagan el render van a tener que aplicar todos estos detalles, ¿cierto? Como el detail, el interior detail y el exterior detail. Pero acá lo que se va a simular es el proxy. Por eso es importante el proxy, porque es la geometría en modo convexo. ¿Ya? Esto sería, si simuláramos esta geometría, sería el modo cóncavo y sería mucho más difícil de calcular para el computador. En cambio, una geometría tipo como este tipo, que es convexa, es mucho más simple para el computador o para Houdini simular. Es por eso que trae estas dos salidas. Y la conexión del centro, recuerden que es el constraint que va a mantener cohesionado todo esto. Entonces conecto el RBD Configure y voy a conectar solamente las dos primeras. Te lo voy a borrar. El constraint no lo voy a desactivar aquí en el label chipping y el detail porque por un tema de velocidad. Y voy a colocar el bullet solver. ¿Ya? Entonces voy a conectar eso acá, eso ahí, y todo acá. Entonces, claro, salía la geometría, el constraint y el proxy. Y acá lo voy a conectar así: la geometría y el proxy. El constraint todavía no lo voy a conectar. Selecciono el RBD Bullet Solver y voy a Collision y marco acá Ground Plane. Y ya con esto debería funcionar. Le doy play y se cae solo porque esa es la geometría que tengo. No está cohesionada o pegada, si lo quieren decir así. No está cohesionada la geometría. Y me faltó una cosa acá también, el RBD Material Fracture. Acá marcar el input points porque lo había desactivado recién, pero ahora lo activé. Y ahí está calculando. Ahora veamos qué ocurrió con esto. Ahí está. Si se fijan, se cae esto. Y entonces, ¿qué es el constraint? El constraint va a mantener todo esto cohesionado. ¿Ya? Y ahora sí voy a conectar la siguiente entrada. Y ahora si le coloco play a esto, no debería pasar nada. Y pasa algo porque aquí me faltó conectarlo acá. Ahora sí. Solo no ocurre nada. ¿Ya? Y el constraint se encuentra acá en el RBD Material Fracture. ¿Ya? Se voy a constraint. Ahí está el constraint name, que es el glue constraint, ¿ya? Que nosotros antes lo colocábamos acá con el RBD constraint properties, pero ahora viene acá todo directamente en el material fracture. ¿Ya? Viene el constraint, viene un primary strength de 10.000 y un level multiplier de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que las piezas que estén en nivel 1 van a tener una fuerza de 10.000
y los que estén en nivel 2, la fuerza o el 3 o el 4 o los niveles que agregue, la fuerza se va a multiplicar, esa fuerza se va a multiplicar por 5. Es decir, que los que estén en nivel 2 van a tener una fuerza de cohesión de 50.000. ¿Ya? Y otra cosa que olvidé es que el Material Fracture, si bien creó el atributo name, no hizo el assemble, o sea, no agrupó esto. ¿Ya? Cada uno de los polígonos tiene un nombre, pero no están como agrupados. Entonces el RBD Configure hizo ese trabajo. Lo selecciono acá. Fíjense que tengo 1119 puntos y primitiva, pero antes tenía 10.000 primitivas y 16.000 puntos. Entonces mucho más optimizado esto. Entonces este también hizo el trabajo del assemble. Ya, y ahora sí, esto está configurado y si le coloco play no debería pasar nada, está cohesionado. Ahora lo que yo quiero hacer es que esto choque con algún elemento, ¿ya? Que generalmente lo que uno hace es colocarle una esfera acá. Como esto es una prueba para entender lo básico, esta esfera nos va a servir. Entonces primero quiero dejar acá arriba para que simplemente caiga encima de esto. ¿Ya? ¿Y dónde conecto la esfera? La conecto a esta entrada, al Collision Geometry. ¿Ya? La conecto directamente acá y esto no va a funcionar, pero vamos por partes. Cuando tenga este problema acá de... Ahí sí, cuando tenga este problema de que se intersectan las líneas de conexión, pueden presionar la tecla Alt. No, perdón, Alt, sí, Alt. Y ahí arrastran y se crea un punto. Entonces selecciono el RBD Material, el RBD Bullet Solver, le doy play y no ocurre nada. Ahí apareció la esfera de colisión, porque lo conecté acá al input de Collision Geometry. Pero no pasa nada porque por defecto toma esto como si fuera un objeto de colisión estático, no dinámico. Es decir, no está activo dentro de la simulación, solamente está ahí. Los objetos pueden chocar contra esto, pero no va, solamente pueden chocar, pero este no se va a mover. Por ejemplo, esto lo voy a dejar acá y voy a desactivar acá el constraint y no debe, ups, ahí se había simulado. Ahorita le coloco play y noten cómo va a chocar con la esfera y la simulación, ¿se fijan? Entonces, claro, lo reconoce como objeto de colisión, pero estático. ¿Ya? Entonces lo vuelvo a conectar. Ahí sí. Entonces lo que yo quiero hacer es que esto caiga. Entonces muevo esa esfera. ¿Ya? Yo quiero presionar escape para salir de la herramienta. ¿Cómo lo hago? Para que caiga, yo necesito que esta esfera tenga un atributo que se llama active. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esté con un assemble. Es decir, que estos, si veo las propiedades acá, dice que tengo 266 puntos de 288 primitivas. Ya necesito que estas 288 primitivas se conviertan en un solo punto. ¿Ya? Aunque podría hacerlo así, pero el problema que tengo es que... No, de hecho no puedo. El problema que tengo es que para que funcione el RBD Bullet Solver necesita reconocer que estos objetos que están acá tengan el atributo name. ¿Ya? El atributo name que acá no lo tengo, se fijan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nodo que se llama attribute create. ¿Ya? Esta es la forma más fácil de hacerlo. El otro es con un wrangler. Y uno tiene que escribir acá los atributos de forma manual. ¿Ya? Pero este es más simple. Así que en otro momento vamos a utilizar el wrangler. Bueno, el attribute create sirve para crear atributos. ¿Ya? Entonces, el primer atributo que vamos a crear acá se va a llamar active. ¿Ya? O sea, que esté activo. ¿A quién se lo voy a aplicar? Los puntos. ¿Ya? Y el valor que va a tener va a ser 1. 0 está desactivado, 1 está inactivo. Y el tipo dice float, tiene que ser integer. Está activo, no es como que esté en 0, después 0.5, 0.6, 0.7. No, esto es 0 o 1. Entonces la opción flotante no me sirve, tiene que ser integer. Integer es básicamente números enteros, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Ya? Aquí necesitamos que sea 0 o 1. ¿Ya? Si está en 0 está apagado, y si está en 1 está activo.
Si simulo, sigue sin funcionar porque me falta lo que les mencioné recién, que es el assemble. Básicamente esto no tiene el atributo name que está acá, ¿se fijan? El atributo name no existe acá en este lado. Y para que funcione esto, los atributos que existen en este lado de la simulación tienen que también estar en este lado de la simulación. Entonces aquí no existe el atributo name, así que vamos a agregar el atributo name. Se puede hacer de dos formas. La forma simple es colocar el nodo assemble. Coloco el assemble. Y si veo las propiedades acá, voy a marcar acá el refresh automatically y lo voy a dejar con un pin ahí. Y noten que selecciono el assemble acá. Voy a activar aquí la opción create packed primitives. Esta es la opción que lo que hace es, porque ya creó el atributo name, fíjense que ahí tiene el atributo name, pero el que lo va a agrupar todas esas primitivas en un solo punto va a ser esta opción, create packed primitives. Eso es lo que hace esta opción. Entonces cuando lo active, fíjense, todas esas primitivas pasaron a 1. Entonces ahora todo esto es reconocido como un solo punto en vez de 266 primitivas. ¿Ya? Y esta esfera la vamos a dejar en Polygon también, con una frecuencia de 5, que básicamente es eso. ¿Ya? Ahora quedó activa dentro de la simulación, tiene el assemble, le creó el atributo name, fueron empaquetadas utilizando ese atributo en un solo punto. Hay un solo punto acá. Ahí está el atributo, hay un solo punto. Y el active lo que va a hacer es tomar ese punto, y lo dejar activo. Y si ahora veo la simulación, le coloco play, ahí está. Ya, paso 1 logrado. Como que hay algo de interacción acá. Si lo ven bien, ahí como que destruyó algo. Apenas se ve ahí, pero está. Fijan, pum. Pero no mucho, porque lo que está ocurriendo es que para que esto se rompa, lo que tiene que ocurrir es que en el constraint, es decir, en toda esta telaraña de conexiones, si voy al Geometry Spreadsheet, voy a encontrar con, acá está, en Primitives, voy a encontrar con estos, acá está, con estos dos parámetros, con el rest length y el strength. Entonces lo que tiene que ocurrir para que esto funcione es que el impacto sea mayor al strength, de forma que se rompa el rest length y se desarme la cohesión, se rompa la cohesión. Entonces ahora eso no está ocurriendo. ¿Cómo lo soluciono? Varias formas. La primera es darle densidad a esto. Entonces recuerdan que, por ejemplo, acá en el atributo proxy, acá esto es lo que se va a simular. Si aquí la propiedad dice que tengo density. Density es básicamente el peso y está en kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y el density estaba acá, le habíamos dicho que era de concreto y esto pesa 1000 kilos por metro cúbico. 1000 kilos por metro cúbico. Pero acá no tengo ese atributo density, entonces lo puedo agregar acá. Presiono aquí más y le digo que este atributo se va a llamar density. ¿Y cuánto va a pesar esto? Acá donde dice value le doy el valor. Esto va a pesar, no sé, 5000 kilos por metro cúbico, que es mucho más grande de que... Tengo una esfera de 1 metro por 1 metro, o sea, no alcanza a ser 1 metro cúbico, entonces es muy pesada. Está listo. Si le doy play ahora, sigo con ese problema, ¿se fijan? Y eso ocurre porque... ¿Por qué ocurre eso? Porque la fuerza necesaria para poder romper esto aún no tengo esa fuerza, ¿ya? No tengo ese nivel de impacto, aún no lo tengo. Entonces lo que puedo hacer aquí es, además de darle peso, a ver, density, ¿lo hice bien? Sí, lo hice bien. A ver, ¿qué pasa si coloco 50.000? Lo hace con un valor súper alto funcionar. Ahí sí. Pero claro, son 50.000 y miren, incluso movió la caja. ¿Qué pasa si le coloco, no sé, otro cero más? 500.000.
destruyó. Bueno, yo no quería tanto porque esto lo puede pesar 500.000. Esto a lo más pesa 5.000 kilos, o sea, 5 toneladas. O incluso 2 toneladas. Bueno, ¿cómo que lo destruya? Porque ahora, claro, lo destruye un poquito, pero no mucho. Ya, lo que está ocurriendo es que aquí en el Material Fractal, dentro de Constraint, tengo que bajar el Primary Strength. Está muy fuerte. Eso lo bajo a 1000. Y ahora esto debería funcionar. Ahí sí. Ahora le puedo agregar un poco más de peso, tal vez volver a los 5000 que tenía anteriormente. Y ahí lo destruyó. Pasa algo que la parte inferior, si se fijan, se mueve. Me gustaría que no se moviera, que solamente la parte de arriba se destruyera. Pero abajo no debería moverse. Entonces aquí el RBT Configure tiene algo muy útil que se llama Active. ¿Ya? Recuerden que ya tengo mi atributo Active acá, entonces aquí también podría tenerlo. De hecho, debería tenerlo el Active aquí. Entonces aquí en el Configure, donde dice Valid Data, activo esta opción que se llama Active y aquí le digo que dice Use Bounds. ¿Qué son los bounds? Los límites. Entonces, como activo eso, simplemente aquí le digo Active, usar bounds, use bounds, y donde dice Bounding Type le digo Bounding Box. Y se aparece esta caja que básicamente ustedes la manipulan para decir en dónde va a estar activo. Por ejemplo, todo lo que esté dentro de esta zona va a estar activo. ¿Ya? Entonces la puedo dejar ahí. Todo lo que esté dentro de esta zona va a comenzar en el cuadro 1 activo. Eso es importante. En el cuadro 1 comienza activo. Si le digo play a esto, noten que ahora ya no se mueve. Funciona mucho mejor. Y aquí en el peso le puedo colocar 10.000, por ejemplo. Y está funcionando. ¿Ya? Tal vez 10.000 es mucho, colocar 5.000. Y en el RBD Material Fracture le voy a dar simplemente... Voy a bajar un poco el Level Multiplier. Lo voy a dejar en 2 solamente. Para los niveles. Ahí sí. Bueno, aquí tienen que ir jugando con esto. Es lo que necesitan. Tal vez con 1. Ahí sí. ¿Qué pasa si le coloco un valor super... Aquí tiene Strength Variance, dice 0.8. Le voy a colocar 0.2. Tiene mucho. Ahí sí, se fijan. ¿Qué pasa si coloco 500 acá? Y voy probando. Wow. Voy a ver el RBD Configure. Ya, tal vez debería bajar esto un poco más. Yo no creo que la parte de abajo no. Solamente la parte de abajo es la que debería quedar quieta. A ver ahora. Ahí sí. ¿Y qué tal si hago que la esfera esté desde más arriba? Wow. Bueno, y ustedes tienen que ir jugando con esto y probando. ¿Ya? Pero eso es lo básico. Ahora, ¿qué pasa si quiero que la esfera avance con una velocidad inicial? Entonces yo podría, por ejemplo, la esfera dejarla acá. Ahí. Yo quiero que avance en este caso a través del eje Z y impacte en ese punto. Entonces esto es Z positivo. Importante eso. Para allá es positivo, para allá es negativo. Entonces aquí en el Attribute Create puedo crear otro atributo que se llame V. Esto es V o la letra V minúscula. Tiene que ser minúscula. Y... ¿qué quiere decirle acá? Quiere decir que esto se va a mover a través del eje Z. ¿Ya? Entonces voy a agregarle la velocidad a este punto, porque este es un punto ahora. Porque la assembly lo convirtió en un punto. Le voy a agregar una velocidad en el eje X, Y, Z. Tiene que ser este eje.
Entonces aquí le voy a agregar, si va en positivo, le voy a agregar, por ejemplo, 20 metros por segundo. Estos son metros por segundo. Si le doy play ahora, no va a funcionar. Se cae simplemente. Y no funciona porque acá estoy utilizando, este es el nombre de atributo. Se lo estoy aplicando a un punto, que básicamente es lo que hizo el assemble. Y el problema es que cuando está en type, que es float, toma en cuenta solamente este valor, porque esto es x, y, z. Entonces está tomando ese valor, no este. Entonces para que tome este, el type, tengo que cambiarlo a vector. Entonces ahora utiliza un vector, básicamente son tres valores, x como RGB o x, y, z. Ahora sí lo va a tomar en cuenta. Y se lo coloco play. Está funcionando. Pero fíjense que cae esto. Si notan acá, esto va cayendo y es porque esta velocidad lo hace en el cuadro inicial. En el cuadro 1 le da ese empujón, cuadro 1. Y después va actuando bajo la gravedad, empieza a afectarlo y por eso va cayendo, ¿se fijan? Pero esa velocidad no es constante, ¿ya? Yo podría animar esto. Hay mucha gente que lo anima acá. O sea, de hecho es válido animarlo porque va a depender de lo que quieras hacer. Mira, muchas veces va a tener una animación y necesito que esa animación afecte a otro objeto, a un fracture. Y acá dentro del bullet solver, yo creo que lo voy a hacer en otro tutorial. Hay que activar acá esta opción que se llama override attributes. Y ahí utilizar en collision type, utilizar esta opción static animated o deforming. Pero en este caso, que todavía no vemos esto, la velocidad empieza en el cuadro 1, ¿ya? Esto no es como una velocidad que se mantenga, ¿ya? Sino que en el cuadro 1 se le da una velocidad inicial y después cae por la gravedad de la Tierra, que está en menos 9.8. Entonces, lo que puedo hacer yo acá es, por ejemplo, darle un poco más de velocidad a esto. Tal vez subir un poquito la esfera. Ahí. Darle un poco más de velocidad. Tiene 20, coloquémosle 30. Y si simulo, siempre selecciono aquí el bullet solver para ver la simulación. Ahí está. Y ahí quedó un poco más escandaloso mi simulación. No sé si la palabra es escandaloso, pero quedó más. Bueno, yo creo que tiene mucho, entonces como tiene mucho hay que bajarle acá aumentarle el primary strength. Yo le bajé mucho ahí sí. ¿Se fijan? Otra cosa que pueden hacer son algunos experimentos acá. Por ejemplo, puedo hacer que la bola vaya, no sé, lo voy a dejar acá abajo. Le voy a bajar un poco el tamaño, lo voy a dejar en 0.3, 0.3, 0.3. Y voy a hacer que esto suba y caiga, ¿ya? Como generando una parábola. Y ¿cómo le hago con la velocidad? Entonces la velocidad acá dice 30 a través del Z, pero yo necesito que vaya hacia arriba, eso es decir, el eje Y. Entonces, básicamente necesito que haga esto, que haga eso. O sea, esa parte no, o sea, tiene que ser una curva. Pero quiero que haga eso. Entonces necesito que a través del I hacia arriba y del Z hacia adelante. Entonces el I lo voy a colocar 5, por ejemplo. Y veo la simulación. Ya, muy poco, 5. Hay que colocar más. Voy a colocar 10. Y en el avance lo voy a colocar 5. O sea, para I le coloco 10 y para Z 5. Y si le doy play, ahí sí. Casi. Tal vez un poco más de avance. Si le coloco 7. Veo la simulación. Casi. Yo debería hacer debería hacer una función aquí para que lo calcule exacto, pero aquí estoy haciéndolo al ojo. Esto debería ser 6. Oh, casi. Entonces, a ver, coloquémosle más peso, coloquémosle.
está. Ahí logró dañarlo. Tal vez le bajé un poco el tamaño, con 0.4, que el tamaño también, o la zona de impacto también influye. O sea, ¿qué área de impacto va a tener esto? Ahí sí, mucho mejor. Genial. ¿Cuánto le había puesto acá? 1000. Que va a ser luego nuevamente 500. Y pruebo esto. Debería llegar un poco más arriba. 10, coloquémosle 15. A ver. Bueno, esto es prueba y error. Ya, eso es algo que se los dejo a ustedes para que. Fue mucho. Aquí 3. Cuatro. Estoy haciendo prueba y error. Ahí sí. Entonces, claro, ustedes pueden modelar un cañón acá y hacer que esto caiga hacia arriba. Y se puede hacer eso. Entonces, a ver. 1000 de nuevamente. En el strength del glue constraint. Ahí está. Ya, entonces ahora ¿cómo me llevo esto que es lo básico, a que se anime? Pero a poder renderizarlo, porque ahora esto no es renderizable, este no es renderizable. Entonces lo que debo hacer es este palette solver lo tengo que desconectar de acá. O más bien lo puedo dejar ahí y lo puedo apagar. Perdón, lo puedo copiar de hecho, utilizo este mismo. Entonces ahí lo desconecto, utilizo este mismo. Entonces para que esto funcione y lo puedan renderizar, porque aquí así no se va a renderizar, necesito utilizar esto. Para eso creé estos tres nodos acá. Entonces esto va a ir hacia arriba. Y aquí voy a colocar otro null. Entonces voy a colocar justo en la salida del objeto de colisión. Aquí le voy a colocar out collision. Entonces este palette solver lo voy a colocar. Si yo, por ejemplo, le coloco un null aquí a esto, quiero ver cuál es la salida, porque aquí tiene una salida. ¿Ya? Si quiero ver la salida de esto, me voy a dar cuenta que no veo la esfera acá y solamente veo la caja destruyéndose, pero no veo la esfera, se fijan, no está esa esfera. ¿Y dónde está? Está acá, pero no sale como un objeto que pueda ser renderizable. La otra entrada no me sirve porque eso es el constraint y el proxy. La que sí me sirve es esta, que se llama simulation points. Si la conecto, voy a darme cuenta que son puntos. ¿Ya? Y esos puntos tienen información de posición, rotación. Y lo que puedo hacer yo es, bueno, ahora está funcionando igual, es obtener esta información y copiársela a los objetos que finalmente se van a renderizar. Pero en esta combinación o en esta configuración que tengo acá no me sirve. Entonces lo que tengo que hacer es, y es para eso coloqué esta salida acá, es colocar un nodo que se llama merge, pero object merge. Entonces, object merge, y este lo conecto a la primera entrada, la geometría requerida, y este va a ser el proxy. ¿Y qué más? Y la colisión. Entonces este objeto básicamente me permite importar geometría o elementos desde otros networks o desde el mismo network en el cual me encuentro. Entonces, ¿qué objeto quiero yo acá? Lo que yo quiero es, ¿qué es lo que se va a simular acá? Va a ser esto, el outProxy. Esto es lo que se va a simular. ¿Ya? Entonces, eso, selecciono acá el proxy, perdón, el merge. Y este nodo que está en outProxy, este null, que le puse como nombre outProxy, lo tomo, perdón, lo pincho sin seleccionarlo, porque si no se me deselecciona acá este object merge. Y lo que hago es pinchar, arrastrar y dejarlo acá donde dice object 1. Entonces ahora fíjense que apareció acá.
Entonces, básicamente lo importé directamente desde acá. Esa es una forma. La otra es seleccionando esto y presionando este botoncito que me permite seleccionar el operador. ¿Cuál es el operador? Este que se llama outProxy. Y como yo todo le coloqué con mayúscula out, 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 lo primero que aparece arriba es out. ¿Cuál quiero? outProxy. ¿Ya? ¿Qué más quiero? Quiero esto también, el out collision. Entonces, aquí donde lo agrego, no lo tengo. Entonces lo que puedo hacer es presionar este botoncito, dice add another instance, y acá donde dice object 2, puedo agregar el collision. Ahí está. Y ahí se agregó. Si le doy play a esto, se va a desarmar, fíjense. Funciona, esto ocurre lo mismo que había ocurrido al inicio porque no tiene el constraint. Point. Point. Ocurre lo mismo porque no tiene el constraint, entonces me falta conectar el constraint ahí. Entonces coloco otro merge. Object merge. Salió ese mensaje sin querer. El object merge, este va a ser el constraint. ¿Cuál va a ser el constraint? Es este. Entonces voy acá, presiono acá el choose operator. ¿Y qué cosa quiero? El constraint. ¿Y ese dónde lo conecto? A esta entrada. Y ahora debería funcionar. ¿Se fijan? Listo. Ya, aún así, esto todavía no es renderizable. Entonces, ¿cómo va a ser renderizable? De la siguiente forma. Ya, entonces aquí, recuerden, aquí en el proxy va este y ese. Y en el constraint solamente va este. Ahora, ¿cómo finalmente lo saco para renderizar? Un nodo que se llama transform pieces. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Con null. Lo que yo necesito son los puntos que le había mencionado recién, que es básicamente la última salida. Y noten que ahora hay un punto ahí. ¿Se fijan? Y apenas se ve porque tengo que agrandar estos puntos. Ahí está. Se fijan, ahí está ese punto. Y ese punto, fíjense, antes no estaba acá. Si selecciono esta salida de aquí, ese punto no existía antes acá, cuando lo tenía todo configurado de esta forma. Se fijan, no estaba. Pero ahora existe en este nuevo Palette Solver. Ahí está. Entonces, esa posición y rotación de puntos se los voy a transmitir. Lo voy a conectar directo. Conecté eso acá. ¿Y qué más necesito conectar ahora? Otro merge. Object merge. Entonces este object merge va a ir acá. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito esta geometría. ¿Ya? Entonces selecciono acá, pincho acá y le digo quiero el out geo. Y también quiero el out collision, que básicamente esto, que es la esfera. Entonces agrego otro, selecciono el merge, agrego otro instance, otra instancia. Y acá le digo que quiero también la colisión, aceptar, y ahí está. Entonces, esto sí es lo renderizable. Ya. Y para finalizar aquí colocar un file catch. Ya, y eso es la salida final. Esta salida, yo tengo mi archivo guardado ya. Entonces lo voy a guardar aquí, save. Entonces dentro de esa carpeta, en la carpeta, aquí el base name, le voy a colocar el nombre de este archivo, lo voy a colocar acá RBD fracture basis bases, lo voy a colocar. Se va guardando donde tengo guardado mi archivo heap, es decir, el archivo Houdini en la carpeta geo. ¿Ya? Y aquí es importante que ahora sí tienen que guardar una secuencia. Esto empieza en el cuadro 1 y termina en el 240. Entonces le digo set to disk y ahí empieza a guardarse. Y aparece este mensaje acá que está guardando. Entonces voy a la carpeta donde guardo esto.
se van a dar cuenta que dije esta carpeta. Acá está. Está en Geo y se llama esto File Cache RPD Fracture. Lo abro y ahí están todos, ¿se fijan? Coloco el mismo nombre y está del cuadro 1 al cuadro 240. Entonces este es el que finalmente ustedes van a renderizar. Ya, pero tuvo que hacer toda esta configuración. Y eso, creo que esto es lo básico. Hay más tipos de constraints. Están los soft constraints y los hard constraints. De hecho, aquí en el RPD Palette Solver dice soft y hard constraint names. También en Advanced está el glue, el soft y el hard constraint. El hard constraint podría ser un hinge constraint. Y el soft literalmente se llama soft constraint. Yo lo agrego con una, o lo agregaba con un atributo wrangle. Pero creo que ahora el que más se utiliza es este, porque esto y todas estas cosas es mejor solucionarlo con Velum en este punto de la historia. Mejor utilizar Velum que utilizar, creo yo, que en vez de utilizar estas opciones, es mejor utilizar Velum que lo otro. Y creo que para Fracture basta con Glue y el resto es con Velum. Siento que es mucho más simple y más rápido. Pero ya con esto ya tienen la configuración ya hecha de lo básico. Ahora, esto son las bases. Obviamente no destruimos tanto, porque aquí, claro, cuando se destruye esto, en verdad, cada una de estas piezas debería estar más pequeñita y cuando cae debería caer polvo producto de la destrucción, ¿cierto? Tal vez también tiene mucho rebote la esfera, hay que bajar el rebote. Tal vez debería crear un atributo bounce acá que disminuye el rebote. Pero ya con esto, que es lo básico, espero que les haya quedado claro aunque en verdad no lo sé. Pero creo que un buen punto de partida para el resto de las cosas que vamos a ir viendo en el resto de los capítulos de este cursito. Que acuérdense que es de introducción a este software, porque bueno, ya saben, es medio un poco complicado, pero con un poco de trabajo se logra. Y eso, espero que les sirva, o al menos les deje claro algunos elementos que probablemente ya tenían claros de otros tutoriales, que en YouTube está lleno de tutoriales. Hay algunos tutoriales increíbles que pueden seguir. A ver si los coloco en la descripción. Pero eso, nos vemos, cuídense. Chau.